Ya, ¿se ve la diapositiva? ¿Se ve? Sí, doctor, sí se logra ver. Ya está, listo. Sí, Buenas doctor, noches. se ve. Bueno, otra vez buenas noches. Ya, entonces vamos a empezar la clase que me corresponde, que es la Neisseria. Eh, esta, ya ustedes han visto, creo, ya le habrán hecho clases acerca de las bacterias redondas, como estafilococo, estreptococo, supongo, ¿no? Que ya le habrán hecho sus clases de eso. ¿Sí? Sí, 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 doctor, con la doctor. doctora Ya, Saldarriaga y la doctora ya, Lady. perfecto. Entonces seguimos con esta clase de Neisseria, que también es una bacteria, son bacterias que tienen esa forma, ya esa forma redondita, pero con otras características. Vamos a ver acá. A ver, ya, ahora sí. Como lo ven acá ustedes, eh, en el lado, vamos a poner este punterito de acá. Ya, el láser, vamos a hacer el láser. Esto, miren, ya, son redonditos como los estafilococos o los estreptococos, así, ya, pero esta tiene una característica de morfología, ¿no? O sea, cómo se presentan al observar al microscopio. Por ejemplo, ya que han visto estafilococo, ¿de qué forma se ve el estafilococo al microscopio? Si le han dicho, ¿de qué forma se ve? En forma de Racimo de racimos y uva. con coloración En de forma piel de verde. racimo, con la, ya está. No les he dicho de qué color, nada, porque posteriormente vamos a hablar un poquito de eso de la tinción, ¿ya? Pero en este caso usted me está diciendo que es de racimo. El estreptococo, ¿de qué forma se observa? En cadenas. En Forma cadena. de cadena. Perfecto, perfecto. Entonces acá la Neisseria, o sea, esta familia de Neisseria, se presenta en esta forma de acá, así, en parejita, ¿ya? Tiende a formarse siempre en pareja. O sea, como ven ustedes, esto está acá en forma en la naturaleza. También hay individuales, como también se adhieren entre dos. Miren, siempre tienden a juntarse dos, ¿ya? Raramente es eso de tres o cuatro, rara vez. Pero por lo general, al microscopio siempre se van a observar así en parejita, así como en este caso, ¿ya? Se van así en parejita, o sea, se van a tender a unirse. Pero como ustedes ven, cuando se van acercando, sus extremos adyacentes se aplanan, o sea, no se llegan a pegar porque están unidas es a través de estos filamentos que ustedes ven acá, que están rodeando todas las bacterias rodean estos filamentos, a diferencia de los estreptococos, que no tienen estos filamentos, pero estos filamentos están presentes acá en estas bacterias, pero que son sinónimos de virulencia, en este caso, ¿ya? En este caso, estos elementos que lo rodean o sea, son sinónimos de virulencia. No son virulencia, sino que son sinónimos de virulencia. Otra característica que tienen ustedes que ver es de que son de color rojito, ¿no? Acá también están, pues, ¿no? Rojito. Entonces, ya viendo la tinción, van a ser la característica notable de estas bacterias es que son gran negativos, a diferencia del estafilococo, estreptococo, que son gran positivos, ¿no es cierto? Entonces, ya, vamos viendo otra característica más de que son ya diplococos, ¿ya? Estas Neisseria son diplococos. Estas bacterias, si las clasificamos, vamos a clasificarlas dentro de la Neisseria, que es la familia, porque el reino de estas bacterias, eh, el reino de estas bacterias vienen a ser los protistas, ¿ya? Eh, y la familia es la Neisseria. Están compuestos por géneros, eh,
gran número de géneros, sin embargo, hay 4 géneros que lo vamos a ver acá nosotros, que son los más importantes. Dentro de estos géneros, que vamos a observar que lo tengo acá, que son la moraxella, la cinectobater, la quingeia y la neisseria. Y cada uno de estos géneros tienen sus propias especies. Lo que más nos interesa a nosotros observar acá es la neisseria, ¿ya? Y otra característica que tienen estas Neiseriaceae es de que son, ya hemos dicho que son gram negativos, son diplococos. Una característica es que todas las especies de estas Neiseriaceae son catalasa positiva y oxidasa positiva. Por otro lado, también que son saprofitos algunos, ¿no? Son comensales, otras son patógenas, forman parte de la flora bacteriana normal del tracto respiratorio alto y otras del tracto urinario, genitourinario. Algunos de estas especies de esta familia van a producir pigmentos Doctor, disculpe, amarillos. ¿está compartiendo la Sí, pantalla? Se ha quedado en la imagen de Neisseria. ¿Ha compartido pantalla? ¿O sí, sí, le he compartido. ¿No está? ¿No lo ven en solo no ven se, la página? que- se quedó en Neisseria, en la imagen del comienzo, doctor? ¿Se quedó en el comienzo? Sí, en la imagen del ¿No, comienzo. no ven las dos figuras? Sí, Ahí. ¿ya? Sí, Ya, ¿ven doctor. las dos figuras? Sí. Ya, ahí estoy todavía. Recién voy a pasar las demás. Ah, ya. Perfecto, doctor, disculpe. Sino que le estoy explicando, me estoy creo adelantando, ahí está, mejor voy adelantándome ya porque, a ver, Ya, doctor. Continúe. eh, Muchas gracias. ya, ahí, ya, entonces vamos a seguir avanzando porque me estoy adelantando a lo que estaba escrito acá, ¿ya? ¿Está bien? ¿Ahora sí me escuchan? Sí, doctor, perfecto. Muchas Ya, gracias. sino Sí, que doctor. quería enfocarme en la figura para que se les quede grabadito ese tipo de figura y basarme en hablar en base a esas figuras nomás, ¿ya? Bueno, seguimos hablando entonces de que ya todas las neiserias tienen esa característica de gran negativas. Todas son gran negativas, diplococos. Como le dije, hay especies que son patógenas y especies que no son patógenas. Por otro lado, también son oxidasa positiva y catalasa positiva. ¿Ya? Esta es la generalidad de la Neiseriaceae, pero todas las especies tienen esta misma característica, salvo ya entre las especies patógenas y las no patógenas, ya hay algunas características, pero el resto todos son iguales, ¿ya? Por ejemplo, si yo le digo las patógenas, una de las patógenas tiene cápsula, la otra no tiene cápsula, y las demás tampoco no tienen cápsula. ¿Ve? Dentro de las especies virulentas tienen pilis, en cambio las no patógenas no tienen pilis. Esas son casi las diferencias que hay, esas son las diferencias más notorias. ¿Perfecto? Bueno, seguimos. Algunas de estas especies también requieren de dióxido de carbono de 3 a 5% para su crecimiento y desarrollo, ¿ya? Son muy sensibles, son bacterias muy sensibles, sobre todo la Neisseria gonorrhoeae y la Neisseria meningitidis, en otras palabras, las patógenas son muy sensibles a los cambios térmicos, se pueden dejar de crecer, otras se pueden morir, inclusive cuando ustedes vayan a traer muestras de neiserias, en este caso de gonorrea, que queremos ver en el laboratorio, observarlo al microscopio, van a darle pues un frasquito de transporte que se llama
medio de transporte de Stuart. Entonces en eso lo van a tener que traer muy cuidadosamente porque un movimiento fuerte las puede matar. ¿Ya? Con eso le digo que son muy sensibles al calor, al frío, a las temperaturas, a los rayos X, a los rayos de ultravioleta, son muy sensibles de todas estas bacterias. Bueno, ya, y entonces como le dije, también forman parte de la flora normal bacteriana de las vías respiratorias y de la vía y del tracto génito urinario. ¿Correcto? Veamos, ¿qué más hay? Ya, estas son la forma de las Neisseria que se observan, ¿no? Siempre en parejitas. Esto tiene casi la forma de, si ustedes han visto el granito de café, ¿ya? Cuando uno lo pela el café hay dos granitos, hay dos semillitas, igualito es casi parecido a esto es. Lo único nomás que acá aparentemente parece que tuvieran pegaditas, pero no están pegaditas. ¿Ya? Ya les he dicho que se acercan y lo único que comunican son los pilis. Los pilis son lo que son como unos transmisores entre los dos. ¿Ya? Eh, a ver, ya, esto es lo que le dije, ¿ves? La Neisseria se divide. Estos son los principales géneros, los principales géneros que hay. Hay otras más, pero estos son los que nos interesan más estudiarlos. Sería la moraxella, que vienen a ser tipo de neiserias que afectan a la mucosa, sobre todo a la mucosa de los animales, ¿ya? Y que por casualidad pueden afectar al ser humano. La Stringeia y la Cinectobacter, que son eh, bacterias no patógenas y que pululan en los hospitales, en la clínica. Pero esto no quiere decir que no van a causar daño, sí causan daño. Estos son bacterias, en otras palabras, serían oportunistas, porque hasta enfermedades mortales pueden causar también. ¿Ya? Y acá tenemos la Neisseria, que es de lo que, dentro de este es lo que vamos a estudiar las especies patógenas, ¿ya? Dentro de la Neisseria, como ustedes saben, tenemos patógenas y no patógenas, y dentro de las patógenas tenemos la Neisseria gonorrhoeae y la Neisseria meningitidis. Y por otro lado, las no patógenas son una variedad, la flava, la zika, la mucosa, la suflava, etcétera, etcétera. ¿Mm? Ya está. Acá tenemos otra forma de que hemos hecho la división, ¿ve? Género Neisseria. ¿Ya? Entonces, esta es la que nos interesa, que es la Neisseria, que tenemos la Neisseria meningitidis y la Neisseria gonorrhoeae. Después ya tenemos los otros géneros. Eh, Dentro de estas bacterias, como ustedes acá hay unas imágenes, esto es un medio de cultivo, ¿no? Entonces, son medios especiales, medios enriquecidos y selectivos que se utilizan para la siembra y el aislamiento de estas bacterias. Y acá nos está indicando ya una imagen del cerebro, del sistema nervioso central, que una de estas bacterias es la que va a afectar a este sitio. ¿Ya? Una de estas bacterias va a afectar a este sitio. ¿Mm? Acá vemos que ya estos lo hemos hecho la tinción de Gram. Y ustedes saben que gracias a esa técnica que hizo el doctor Grant, podemos diferenciar la bacteria, ¿no? Y pudimos ver de que al hacer la tinción, estas bacterias se teñían de rojo y eran pues Gram negativo, ¿ya? La Gram negativa. Hemos dicho que son catalasa y oxidasa positivas. Otra característica, como ven acá abajo, también son aerobios estrictos, pero también
algunos son anaerobios facultativos, o sea, todo es de acuerdo a su requerimiento para su desarrollo. Este es un medio de cultivo, este es un medio de cultivo que es utilizado para la siembra y crecimiento de estas bacterias, el medio de agar chocolate. Bueno, hablando un poquito de este medio, eh, todas estas bacterias son bien exigentes para su crecimiento. O sea, para crecer requieren de sustancias, de vitaminas, de minerales, ¿ya? Y también requieren de medios como la sangre o, o también líquido cefalorraquídeo para su crecimiento. Si utilizamos la sangre, ¿ya? Si utilizamos la sangre, eh, eh, va a ser de ese color rojo como lo hemos visto el anterior medio, el anterior medio, ese, ese medio, este rojito, ¿ya? Si utilizamos la sangre así. Pero acá le ponen de chocolate, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron los doctores eh, para que se volviera así? Eh, a este medio sangre ayudaron con calor, con calor. Entonces a la sangre le agregaron calor y se convirtió en un medio oscurito, muy parecido al chocolate. Y de ahí que le llamaron agar chocolate. Pero, cuál es o qué cosa es el beneficio del calor? ¿Qué cosa produce el calor? Eh, Porque podría ser simplemente que crecieran en agar sangre, pero no, lo hicieron en agar chocolate y acá crecen mucho mejor estas bacterias. Es que el calor va a producir un producto un producto al calentar la sangre va a salir, va a dar origen a un producto eh, que absorbe las toxinas del agar y de algunos constituyentes del medio, ¿ya? O sea, por eso que, por eso es lo que se agrega el calor a este medio. Entonces no es por gusto, sino es porque tiene un fin ese calor. Como le dije, son muy exigentes. Son muy exigentes estas bacterias para su crecimiento. Esta es la prueba de la oxidasa. Esta es una prueba de oxidasa. eh, Como ustedes ven acá hay dos portaobjetos, ¿no? Entonces, eh, hemos tomado una muestra por decir, una muestra, pongamos una secreción uretral, ya, una secreción uretral acá, y acá podemos hacer una secreción, no, acá una secreción uretral y acá una secreción rectal. Listo. Entonces sospechamos que en uno de estos dos hay gonococos, por ejemplo, ya hay gonococos. Entonces agregamos el reactivo citocromo oxidasa y sabemos que donde hay Neisseria reacciona y en la secreción uretral ha reaccionado positivamente. Quiere decir de que acá hay Neisseria, acá en la secreción rectal no hay Neisseria. ¿Ya? Esta es la prueba de oxidasa. Eso también lo vamos a hacer. Bueno, eh, en cuanto a la historia de la Neisseria meningitidis y de la Neisseria gonorrheae, son diferentes, pues, ¿no? Eh, Vemos que la Neisseria meningitidis fue observado, ya había sido observado más antes, pero
un doctor, el Bisiu, que más adelante debe estar su nombre que le he puesto acá, Bisiu, eh, en el 1805, él describe la enfermedad de la meningitis. Él lo describe en una epidemia que hubo que fue bueno, ahorita se me olvidó el nombre. Fue, ya después le voy a decir, y él describe eso, esa enfermedad lo describe en Ginebra, Suiza, ahí está, en Ginebra, Suiza. ¿Ya? Él de casualidad llegó, o capaz él llegó porque ahí estaba la epidemia y él describe la enfermedad. Entonces, en el año de 1887, el doctor Anton Weisselbaum, él ya en el 87 ya habían hecho la tinción, ya había desarrollado la tinción. Entonces este doctor lo aísla en un medio de cultivo artificial. Ahí lo aísla, ya lo pudo observar ya al microscopio, ¿ya? Sino que Bisiu solamente describió la enfermedad, nada más, ¿ya? Entonces, eh, ya vemos todo que son gran negativos, pues. En cambio, en la Neisseria gonorrheae, el que fue visto por primera vez, el que lo vio, ya lo observó por primera vez, fue Neisser, Albert Neisser. En 1879, él también describe la enfermedad. ¿Ya? Él describe también la enfermedad y a través de exudados de pacientes que tenían uretritis y de un exudado oftálmico, lo puede aislar a la bacteria. ¿Ya? No lo aisló tampoco porque el que lo aisló fue Ernest Boone. Ernest Boone en 1800 o 1885. Él lo aísla. ¿Ya? Boone fue el que lo aísla y Neisser también solamente desarrolla toda la enfermedad, todo el ciclo de la enfermedad. Una característica que acá estoy viendo que me estaba pasando era de que las Neisserias patógenas son intracelulares, como ven acá dentro de un polimorfo nuclear. Acá están, ¿ve? En cambio, las no patógenas son extracelulares, ¿ya? No se vayan a olvidar. Y así estoy viendo y entonces me estoy acordando de la característica, de algunas características, ¿ya? Perfecto. Acá está. Eh, en cuanto a la patogenia, existen varios factores, o mejor dicho, elementos que van a favorecer a que estos puedan causar daño al huésped, ¿ya? Se le llama, pues, factores de virulencia. Entre estos tenemos las fimbrias o los pilis, como hemos visto en la primera diapositiva, ¿no? Le dije de que eso solamente tienen las patógenas, ya los pilis. Entonces es importante mencionar a estos pelitos, a pelos cortos, ¿no? Que tienen un diámetro de más o menos 2 nanómetros no, 7 nanómetros por 2 milimicras de longitud, o sea, son pequeños. La característica que también, viendo esto, me trae, es de que estas bacterias son inmóviles, todas son inmóviles. Los pilis
no van a dar movilidad a las bacterias. Lo que dan movilidad a las bacterias son los flagelos. Los pilis no son lo que dan movilidad a una bacteria, ¿ya? Entonces, vemos de que estas fimbrias o pilis son serológicamente heterogéneos, están formados por agregado, por un agregado helicoidal, tiene una estructura tipo tubular, eh, y su función es la función de los pilis o de la fimbria, es la de adherir a los gonococos en una colonia, así como hemos visto en en la primera lámina, ¿ya? Para juntar dos cocos y también para adherirse a las células epiteliales del huésped, del hospedero, o sea, a la persona que la va a infectar. Para eso tiene su función estos filamentos. Y otra función que tienen es también que aumenta la resistencia a la fagocitosis, ¿ya? O sea, impide que sea fagocitado la bacteria. Después tenemos también otros elementos como son las proteínas de membrana externa que se encuentran casualmente en la membrana externa de la bacteria. Y tenemos la porina, o sea, la proteína 1, la proteína 2, la proteína 3, ¿no? Que vienen a ser, el 1 es la, la, la proteína porina, la proteína 2 es la de opacidad y la proteína 3 es la RMP, ¿no? ¿Ya? Otras también existen otras proteínas como es la H8 o la LIC, que le llaman también la proteína LIC, ¿ya? Y que tiene una función muy importante que es la de evadir, esta proteína evade, eh, esta proteína evade el sistema inmunitario del huésped. Todo está relacionado en los factores de virulencia, ¿no? O sea, la bacteria se ayuda de todo para poder causar el daño, ¿ya? Bueno, más adelantito vamos a seguir hablando de los factores de virulencia. Acá tenemos Neisseria meningitidis en un agar sangre, ¿eh? Que es un medio también, o a base de hemoglobina también puede crecer, ¿ya? Pero los medios más efectivos que tiene para su crecimiento es el agar sangre, el agar de líquido cefalorraquídeo y el de Thayer-Martin, que lo vamos a ver más adelante. Eh, por lo general son esos tres lo que vamos a ver. Factores de virulencia, nuevamente, la Neisseria meningitidis. Eh, ¿Qué son los factores de virulencia? ¿Qué significa factor de virulencia? ¿Alguien me puede decir? ¿Ah? Bueno, los factores de virulencia se está refiriendo a estructuras, a, a moléculas que favorecen a la bacteria para hacer daño al huésped. En este caso, como le dije, también le he hablado ya de que la Neisseria meningitidis tiene cápsula. En cambio, la Neisseria gonorrhoeae no tiene cápsula, ¿ya? Es una cápsula
polisacarida, poli, sacarídica, polisacarídica, y que es muy importante es, y, y es un factor de virulencia que ayuda a la bacteria a adherir e invadir a los tejidos del sistema nervioso central. O sea que es muy importante la cápsula en esta bacteria. ¿Ya? Después, como vemos acá, ya tenemos los pilis, que hemos hablado algo. Tenemos la proteína de membrana externa, ¿no? La OPA. Tenemos ahí ese loses liposacárido, que es una endotoxina. Ahí está la cápsula también que hemos hablado, etcétera, ¿no? Ah, y esto también hay otra que no está puesta acá, que es de que producen una proteasa, inmunoglobulina A. Es una proteína tóxica que desdobla y destruye a la inmunoglobulina A de la mucosa humana. ¿Ya? Entonces, eso es lo que me faltó poner acá. Neisseria gonorrhoeae, nombre común, gonococo. Se le conoce como gonococo. Y a la Neisseria meningitidis se le conoce también como meningococo. Meningococo. Y hemos dicho que todas las Neisserias son gram negativos. Acá dice, ya ven, como grano de café. Hemos dicho también que son aerobios y algunos son anaerobios facultativos. Medio de cultivo enriquecido, oxidasa y catalasa positivas. ¿Ya? Entonces acá vemos también, y acá son intracelulares, ¿no? ¿Ya? Y acá son los polimorfos nucleares. Una vez que invaden la célula polimorfo, le causa lisis, se destruye y salen y van a invadir a otra célula. De esta manera que mueren muchos polimorfos nucleares y eso pues se convierte en pus, ¿no? Todo eso se convierte en pus y salen al exterior. Y eso es la secreción purulenta que se ve. También lo vamos a ver más adelante. Ya. Acá tenemos al oligosaccárido también, ¿ve? Cápsula. Este es de la Neisseria gonorrhoeae, ¿no? Y alguna cosa hemos visto. Acá está mal esto de que la cápsula, muy rara vez tiene cápsula, o sea, la literatura habla de que no tiene cápsula, ¿ya? Entonces esto está mal acá, ¿ya? Lo que sí tiene es, por ejemplo, hemos hablado de los pilis, hemos hablado de eh, lo que tiene es un peptidoglicano, que está por acá, peptidoglicano. Peptidoglicano, una capa de peptidoglicano, delgadito tiene. Y este peptidoglicano lo que se presenta en forma de fragmento, o sea, se va formando en forma de fragmento durante el desarrollo de la bacteria. Y hay un peptidoglicano que es importante, que es el peptidoglicano O, así se llama, O acetilado. Así se llama ese peptidoglicano. Peptidoglicano O acetilado, ¿ya? Y que está relacionado al aumento del sueño de ondas cortas, al aumento de la fiebre, a activar el sistema de complemento y hacer daño a las células epiteliales. Entonces, es importante este peptidoglicano, que es una estructura de la Neisseria gonorrhoeae en su patogenicidad. ¿Ya? En su patogenicidad.
Después tenemos también, ¿qué más ya hemos visto? Los pilis, eh, los lipo-oligosacáridos, los lipo-oligosacáridos que están acá, ¿no? Y que estos son importantes porque se encuentran en la superficie de la membrana y están relacionados con la tipificación, la inmunogenicidad y la patogenicidad, ¿ya? Y tienen también lípidos A. ¿Sí? Entonces son importantísimos también como factor de virulencia, ¿ya? Acuérdense de que la Neisseria gonorrhoeae no tiene cápsula. Diagnóstico de laboratorio, meningitis. ¿Qué enfermedad produce la Neisseria meningitidis? La meningitis, ¿no es cierto? Entonces va a producir la enfermedad meningitis, pero no solamente la Neisseria meningitidis produce una meningitis bacteriana, ¿no? Sino produce una serie de enfermedades, una serie de infecciones. Una enfermedad que es una sepsis y potencialmente mortal es la meningococcemia, ¿ya? La meningococcemia. Y así forma una serie de enfermedades. Ahora también lo vamos a ver, creo que ahí lo tengo. Entonces, y esta enfermedad afecta, pues, si es meningitis, eh, tanto en los jóvenes, niños y adultos, afecta al sistema nervioso central, ¿no es cierto? O sea, afecta a las meninges, que son capas que cubren el cerebro. Eh, a ver si podemos hablar un poquito de esta enfermedad más adelante, o cómo se adquiere, ¿no? Eh, ya, como ya estamos en el diagnóstico, vamos a ver que la muestra que se van a obtener son de sangre y de líquido cefalorraquídeo positivo, o sea, ya están infectados. Eh, pero para que lo entiendan mejor vamos a hacer esto, mire. Eh, Le dije de que estos forman parte de la flora, estas patógenas forman parte de la flora bacteriana del tracto respiratorio. Entonces, el que tiene como reservorio el tracto respiratorio y sobre todo en la nasofaringe humana es la Neisseria meningitidis. Ese es su sitio de reservorio y es propio del ser humano. Pero no solamente ahí va a ser su reservorio, sino en otras partes también en menos cantidad, como es la nariz, la boca y la vagina. También ahí es, ¿ya? Entonces, eh, una persona que tiene estas bacterias, ¿ya? Estas bacterias, al toser, al estornudar, al besar, eh, lo transmite a través de la saliva o si no a través de una partícula respiratoria o las famosas gotitas de plus, ¿no? Plus. Entonces la persona lo puede aspirar, lo aspira, sobre todo en sitios de hacinamientos, ¿ya? En sitios donde hay mucha cantidad de gente, tose y ya pues algunos pueden aspirarlo y que están más susceptibles, puede aspirarlo y enfermarse, ¿no? Entonces, estas bacterias eh, se van a adherir a través de los pilis, se van a adherir al epitelio
de la mucosa de la nasofaringe. Ahí se va a adherir. Atraviesa la mucosa, ya atraviesan la mucosa y llegan al torrente sanguíneo. Si las bacterias no son eliminadas ahí, en este sitio, no son eliminadas, la bacteria sigue su rumbo y llega al líquido cefalorraquídeo. Y el líquido cefalorraquídeo lo lleva hasta el sistema nervioso central y se produce la meningitis. Listo. ¿Qué pasa con el líquido cefalorraquídeo? Se llena de pus, es purulento, ocupa el espacio subaracnoideo y listo. Y ocurre una serie de reacciones ahí, que lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Ya? Eso es. Entonces, si se toma una muestra de sangre y de líquido cefalorraquídeo positivo, lo podemos llevar a la tinción de Gram para colorearlo y podemos observar entonces los diplococos en gran cantidad, ¿eh? De una meningitis. Estamos hablando de una meningitis, ¿ya? El cultivo, agar chocolate, que hemos visto, agar Tiger Martin. Pero acá dice vancomicina, colitina y anfotericina. Esto tiene su explicación. Ya hemos hablado del agar chocolate, ¿no es cierto? Ahora podemos hablar un poquito del agar Tiger Martin. Por los años de 1960, eh, miren, la muestra que se toma, la muestra que se toman de la zona de la garganta, por ejemplo, de la Neisseria meningitidis, no solamente vamos a encontrar la Neisseria meningitidis, sino una flora, una cantidad de microorganismos. Es lo mismo que la Neisseria gonorrheae, en la muestra que se toma de la uretritis, de la garganta, del recto, de los ojos que están infectados con gonorrea, no solamente hay una bacteria ahí, sino es una gran cantidad de bacterias. Entonces lo que los científicos querían era solamente aislar la bacteria que nosotros vamos a estudiar, nada más. Entonces teníamos que eliminar otras bacterias, todas las bacterias que estaban ahí. Porque ¿qué pasaba? De que al sembrar una muestra, por ejemplo, de secreción uretral, ¿ya? Y queríamos aislar gonorrea, más aparecían los microorganismos acompañantes, crecían más y tapaban a todos los de la gonorrea. ¿Por qué? Porque crecían más rápido y estas neiserias crecían muy lentamente, por eso que los tapaban. Entonces tenían que eliminarse. Bueno, entonces, eh, Taller y Martin crea pues un medio, ¿no? Un medio específico para esta bacteria, ¿ya? Y utilizando como base el agar chocolate. El agar chocolate lo utiliza como base. Y agrega dos tipos de antibióticos. Al principio fueron dos tipos de antibióticos. La anfotericina y la ristocetina. Esos dos antibióticos eran los primeros. Pero, ¿qué pasaba? Que no eliminaba todas las bacterias saprofitas, no lo eliminaba. Entonces, posteriormente, se le agregó la vancomicina, la colistina, la nistastina. Y hubo un doctor, el doctor Seck, hizo un cultivo de secreción uretrala, no, de rectal, perdón, rectal y cérvico-vaginal. Y pudo observar una bacteria que estaba ahí, que a pesar de que ya estaba con bastante antibiótico eliminada, pero apareció una bacteria y estaba malogrando su medio de cultivo. Y era el Proteus, el Proteus.
Entonces le agregó otro antibiótico, el trimetoprim. Entonces ya había modificado todo el medio de Tyer Martin original. Y a este medio que ahora se utiliza es el llamado Tyer Martin modificado. Y es el que se utiliza actualmente, con todos estos antibióticos, y de esta manera se puede aislar la gonorrea o la Neisseria meningitis, ¿ya? Porque el Tyer Martin se utiliza para los dos. Perfecto. Y después seguimos más abajito, que es la serología, ¿no? Anticuerpo de para la serología se utilizan anticuerpos de polisacárido de aglutinación de látex, ¿ya? O sea, la hemaglutinación. Y en la gonorrea, ¿qué muestras se pueden utilizar? La secreción de pus, ya sea de la uretra, ya sea de la garganta, ya sea del recto, ya sea de la conjuntiva, inclusive el líquido sinovial de articulaciones, porque puede causar también una artritis gonocócica. ¿Ah? Bacterioloscopía, claro, un medio de cultivo y después hacemos la tinción de grado. También lo mismo. El cultivo, también se utiliza el Tyer Martin, esto sí, es de 3 a 5% de CO2 a 37 grados centígrados. Miren que es 37 grados centígrados, o sea, la temperatura corporal del ser humano, ¿no? Estas bacterias, tanto la Neisseria gonorrhoeae como la Neisseria meningitis, son exclusivos del ser humano. Hasta ahora no he visto ningún animal que tenga gonorrea, por ejemplo. ¿Ve? ¿Ya? Serología, tenemos utilizar anticuerpos contra la fimbria, proteína de membrana externa, o sea, se puede detectar por inmunotransferencia o si no, radioinmuno ensayo. Y también se puede utilizar el ELISA. Esta es la Neisseria gonorrhoeae. Mire, esta es una Neisseria gonorrhoeae. Como le hemos dicho, son dos cocos, pero ya medio transformadito, medio transformadito. ¿Por qué? Porque se van uniendo y los extremos que se van acercando se aplanan, ¿no? Y acá tenemos la fimbria, ¿ven? Miren la fimbria cómo tratan de comunicar y estos son los que transmiten, pues, transmiten las comunicaciones, ¿no? ¿Ya? Transmiten las comunicaciones, ¿ya? Pero son, a pesar que tienen tanto, no le causan movilidad, o sea, no son móviles. Estas bacterias son inmóviles y tienen todas las características de la Neisseria: diplococo, gram negativo, oxidasa positivo, catalasa positiva, aerobios, no tienen cápsula, etcétera. ¿Ya? Acá también otra, lo que estamos viendo, ¿no? Carece de cápsula, casi le he puesto, miren, carece de cápsula, ¿ya? Su superficie externa, fimbria, la membrana externa es trilaminar, pues, ¿no? La externa, sobre todo la que es trilaminar es la proteína 1, que es la porina, que le permite así formar los poros de la membrana, y que a través de esos poros pueden ingresar nutrientes al interior de la bacteria. ¿Eh? Ujú. Son esféricas, ya hemos dicho, son esféricas, etc. Carece de cápsula, membrana externa trilaminar, ahí está trilaminar. Ah, plásmido, acá esta es otra característica que tienen. En su interior, en su citoplasma, contiene la mayoría de los gonococos, en eso de 95% de la cepa, poseen un plásmido que se llama críptico. Tienen bastante plásmido y ahí después aparecen otros dos plásmidos que contienen genes que codifican para formar la beta-lactamasa causante de la resistencia a la penicilina. Estos plásmidos se transmiten de un gonococo a otro por conjugación.
Las Neisseria se reproducen como toda bacteria, se reproducen asexualmente, por división binaria. Que decir, de una célula madre van a salir dos células hijas muy parecidas del mismo tamaño, ¿no? Y acá están todas las características que hemos estado comentando: diprocopo, inmóvil, aerobio, facultativo, crece mejor a una temperatura de 35 a 37, requieren para su crecimiento de 3 a 5% de CO2 y un pH de 7.2 a 7.6. ¿Ya? Son muy sensibles, hemos dicho. Eh, acá hay otra característica, miren, que es necesario mencionar. La Neisseria gonorrhoeae tiene capacidad para acidificar o transformar a un solo carbohidrato, a la glucosa. Al resto no lo puede transformar, ¿ya? A ácido. Y en cambio, la Neisseria meningitidis puede transformar a la glucosa y a la lactosa, nada más, ¿ya? El cultivo, acá está Beto, acá está lo que le estaba diciendo de cómo se desarrolla el agar Tiger Martin, ¿ven? Ya les hablé ya entonces. Ah, ah, ah. Bueno, estas son las colonias, ¿no? La colonia que forma, sobre todo la Neisseria gonorrhoeae, convexas, brillantes, predominantes y mucoides de 1 a 5 milímetros de diámetro. También puede ser transparente o opaca y no pigmentada ni hemolítica. Esas son las colonias. A ver, tendría que hablarle también de las tipos de colonias. Bueno, esas son las colonias que producen, ¿no? Con esta característica. Pero esta característica, por lo general, lo producen las colonias virulentas. Hay dos tipos de colonias, que creo que está ahí, y si no está, ya le hablo. Hay dos tipos de colonias que se producen, y fue Gaspar Keyov que se dio cuenta de esto, ¿ya? Gaspar Keyov, por los años 60. Se dio cuenta que habían dos tipos de colonias. Una que eran pequeñitas y que tenían esta característica, y otras colonias que eran grandes. Al observar al microscopio una muestra de las colonias pequeñitas, observó que las bacterias tenían pilis y eran las virulentas, mientras que la muestra que observó al microscopio de las colonias grandes no tenían pilis y eran avirulentas. Entonces él las clasificó y dijo: a las virulentas, a las pequeñitas, le voy a poner T1 y T2. Y a la grande le voy a poner T3, T4 y T5. Listo. Perfecto quedó. ¿Ya? Entonces, en cambio, las colonias grandes son arrugadas, eh, medias oscuras. En cambio, esta, y carece de brillo. ¿Ya? Ah, Douglas que yo, acá está, ¿ven? Mire, acá está Douglas que yo. Este ya le dije eso. ¿Ya? Ya le dije, ya es, ya. Entonces ahora nos vamos para este lado de acá. A ver, ya también la estructura antigénica, también ya le hemos hablado de eso. Acá está el petiolicano, acá está el petio, que es importante, el petiolicano o acetilado. Ese es el nombre de uno de los importantes petioglicanos que tiene la Neisseria gonorrhoeae, ¿ya? Ah, y no se olviden de esto. El gonococo, creo que sí le he dicho o no le he dicho. Bueno, ya. Elabora una proteasa A1 que desdobla inactiva la inmunoglobulina A1. Y esta inmunoglobulina se encuentra en la mucosa o de humanos. ¿Ya? La Neisseria gonorrhoeae. Reservorio, ya hemos dicho que es el hombre o la persona, una persona sana. Y todo se hace y todo se contrae en este caso de la Neisseria gonorrhoeae, es por transmisión sexual, ¿no? De transmisión sexual, que es
mundial, pues a nivel mundial, ¿no? Ahora ya no es de grupo de extractos sociales, de inferiores, ¿no? Todos se pueden contagiar, todos, razas, estratos sociales, ¿no? Por la misma promiscuidad que hay también, ¿ya? Entonces, constituye pues un problema de salud comunitario, ¿no? A ver, prepatogenia, huésped humano, persona que vida sexual activa, primeramente personas son jóvenes, también los adultos, igualito es, todos son personas con múltiples parejas, no bueno. Una enfermedad de transmisión sexual más frecuentes, claro, es a nivel mundial, es una de las más frecuentes, ¿ya? Tienen una mayor incidencia en zonas urbanas importantes, por lo menos con nivel, bueno, hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Ya esto es de que, ya esto de en caso de los gonococos que se adhieren a la célula mucosa, penetran a la célula, se multiplican y posteriormente pasan a ellas al espacio subepitelial donde se produce la infección. Pero lo que pasa es de que los gonococos se adhieren a las células epiteliales cilíndricas en transición, no cualquier célula epitelial, sino simplemente a las células epiteliales cilíndricas en transición, ¿ya? Los pilis, mediante las proteínas por B y OPA, intervienen en la fijación. De hecho, que eso, los pilis te sirven para la fijación, pues, ¿no? ¿Ya? Acá está, ve, miren. Entonces, ¿qué pasa? De que acá la persona quiere los gonococos. Perfecto, lo adquiere y ya se contagió. Y estos gonococos, a esta persona, al tener relaciones con otra persona, esta la infecta y estas se adhieren a las células epiteliales cilíndricas en transición, ¿ya? En transición. Atraviesan el subepitelio y llegan al torrente sanguíneo donde están las defensas que vienen a ser los polimorfos nucleares y los macrófagos, ¿no? Entonces todos sufren una lisis en algún momento porque se reproducen dentro, en el interior, porque son intracelulares, y mueren todos los polimorfos nucleares, salen al exterior y salen en forma de pus, y ¿qué hacen? Transmiten hacia otra persona. Eso es todo. ¿Ves? En mujeres, asintomáticamente son el 80% asintomáticamente. Entonces en esta persona, como tienen germen que no le causan ninguna sintomatología, transmiten y transmiten a otras personas, a otros varones, ¿ya? Y el 20% le puede causar cervicitis, o sea, le viene acompañado de leucorrea inespecífica, una leucorrea, una secreción. ¿Ven? O sea, el 80% de las mujeres se caracteriza porque adquieren la enfermedad, pero se vuelven asintomáticas. Y esta enfermedad se disemina formando del 2% petequias y pústulas sacrales de base eritematosa. Una pústula, podemos decir una pústula, pues, unos granitos, ¿no? Que tienen pus, ¿ya? Y a base, y abajito de la pus está una zona eritematosa. Ahí vamos a ver. Puede causar fiebre, malestar, artralgia y como le dije, también puede ser una artritis séptica gonocócica. En el hombre, solamente, a diferencia de las mujeres, el 10% son asintomáticos, el 10%. Y el 90% le da la uretritis, le causa la uretritis, ¿ya? Con secreción purulenta abundante, como ven acá, y disuria, pues, ¿no? Saben, ese dolor a la micción, ¿no? ¿Ve? La secreción purulenta se manifiesta en el varón, en las mujeres también. Al examen simplemente se puede tomar una muestra y se lleva a la atención de Gran y podemos observar a los gonococos. No, no los pili porque tiene que ser un buen microscopio para observar, ¿ya? Y la oftalmía neonatal.
la oftalmía neonatal. De acá Neisser tomó la secreción de este niño, acá salía pus y él tomó la muestra y pudo observar al gonococo, a la bacteria. Pero él lo observó en 1879, ¿no? Todavía Gran no había creado no había desarrollado su tinción, pero él ya más o menos observó la bacteria y dijo, pues esta es una bacteria. Ya, ya, dígame, a ver, alguien de ustedes, a ver, mientras que descansa mi garganta un ratito, ¿cómo adquiere este niño esta enfermedad? A ver, alguien. En el parto, En el parto, muy bien, no me deja usted descansar, ¿ah? Ya, en el parto, o sea, al pasar el bebé, es una madre que tiene gonorrea, ¿no es cierto? Es una madre que está infectada y entonces el bebé al salir por el canal del parto se infecta, pues. Algunos bebés tienen en los dos ojitos, ya, en los dos ojitos, pero este niñito, este bebito, le agarró en un ojito nomás. ¿Ya? Listo. Muy bien, doctor. Acá está lo que son las pústulas sacrales, mire, vea. Si ustedes sacan la pus, extraen la pus de acá y lo llevan a su lámina y le hacen la tinción, muy posiblemente veamos gonococos. Y como ustedes ven acá, acá hay una pierna que está lisa, bien limpia, bien sana, y acá está brillosa, ya no está edematosa acá en la articulación, artritis gonocócica. Hacemos una punción, extraemos el líquido sinovial y podemos hacer la tinción de grano. También hay en la trompa de falopio, miren, ya un aumento de volumen de secreción que puede estar lleno de gonococos acá. Y esto puede llevar a una esterilización, ¿ya? Acá lo que quiere hacerse es la diferenciación de las secreciones. Cuando es infectado por clamidia es muy poco, en cambio la gonorrea es abundante, ¿eh? En las secreciones, ¿no? Hay una diferencia. Acá tenemos, acá por ejemplo se puso una lisis de un polimorfo nuclear y ellas se fueron ya salieron y van a invadir a otras células. Acá también lo mismo, ¿ve? Están han reventado y han salido. Acá también se han salido ya. ¿Ya? Extracelular. Se han vuelto extracelulares, pero son intracelulares. Mecanismo de transmisión, ya sabemos que es contacto sexual, ¿no? Bueno, esto dice que las mujeres tienen 50% de probabilidad de adquirir la infección después de un único contacto con un hombre infectado, mientras que los hombres tienen un riesgo de alrededor del 20% tras único contacto con una mujer infectada. Una mujer infectada puede transmitir la infección a su bebé durante el parto, eso es lo que dijo la doctora, ya ves. Y un periodo de incubación es de 2 a 5 días. ¿Qué signo puede haber? Bueno, ante una infección, lo primerito que es la fiebre, disuria, dolor pélvico, dolor de garganta. Dolor de garganta, ¿por qué? Porque tiene gonococos en la garganta. ¿Qué cosa habrá hecho? Gonococos en la garganta. Bueno, ya. Vómitos, dolor, secreción, sangrado del ano. También ¿qué cosa habrá hecho? ¿Eh? Enrojecimiento, picazón, secreciones en los ojos. ¿Ya? ¿Ve? El principal reservorio es la persona infectada, pero asintomática. O sea, no sabemos si está infectada o no está infectado. Esto. ¿Ya? Es más frecuente en las mujeres que en los hombres. Ujú. Signos y síntomas específicos: exudado uretral purulento, flujo vaginal, dolor durante el acto sexual, astralgia, sangrado vaginal durante la relación sexual, úlceras en la garganta. Había un casito, bueno, vamos a ver. Complicaciones: faringitis gonocócica, vaginitis, proctitis, enfermedad de inflamación pélvica, peritonitis, acceso tubo ováricos, eso es lo que hemos visto, conjuntivitis gonocócica en recién nacido, vulvovaginitis en las niñas, epididimitis, prostatitis.
¿ya? Y este es el diagnóstico, ¿ve? Estos son los tubitos que les dije que vamos a darle en el laboratorio para que ustedes vayan a los centros de centros venerios, donde ahí tienen posiblemente bacterias, tienen muestras, ¿ya? Entonces le piden que por favor le regale. Entonces van con este tubito, con este hisopo, ellos, los técnicos, obtienen y lo meten acá, ¡pac! Y con mucho cuidado va a tener que usted transportarlo hasta el laboratorio, donde la técnica o el técnico lo van a cultivar, ¿ya? Este es el medio de transporte de Stuart, Stuart. Hacemos una tinción de gran que se utiliza, cultivo Tiger Martin modificado, ya no es el original. Pruebas de ácido nucleico también se puede hacer, pero más usamos esto de acá. Tratamiento, bueno, penicilina, cefalosporina, aunque ahora hay resistencia, ¿no? Pero más se está utilizando la cefalosporina de tercera generación. Quinolona, profilaxis, diagnóstico y tratamiento adecuado, estudio de contacto. Una preguntita. Por lo general, una vez que uno adquiere una enfermedad, uno se vuelve inmune, ¿no? Algunas, ¿no? Enfermedades. La pregunta es, eh, si uno adquiere gonorrea, eh, ¿adquiere inmunidad o no? No, por No. la diferencia de los pilis. Claro, perfecto. No. Por eso que hay personas que se reinfectan y no se reinfectan una vez, sino se reinfectan varias veces. ¿Ya? Perfecto, doctor. Educación a la prevención. Educación, población, detección, población, evitar, ¿no? Promiscuidad, evitar la promiscuidad sexual. Para eso también hay prevención, como es los preservativos, ¿no es cierto? No existe vacuna, ahí te pregunta, me olvidé decirle, ve. No existe vacuna. Y no hay inmunidad, no hay inmunidad. ¿Ya? Los niñitos, los neonatos, cuando salen infectados, podemos agregar nitrato de plata al 1%, tetraciclina al 1% o eritromicina al 5%. Entonces, cuando ustedes vean al niñito, pueden sale su gotita de nitrato de plata o tetraciclina. Neisseria meningitis, también es igualita, casi la misma característica que tiene la Neisseria gonorrhoeae. ¿Ya? La Neisseria gonorrhoeae también, como le dije, se diferencia en uno u otra cosa, como por ejemplo, la Neisseria meningitis tiene cápsula, ¿no es cierto? Cápsula. Y la otra que podemos decir que afecta al sistema nervioso central, pero eh, puede encontrarse en la boca, en la nariz. Claro, su sitio más preferente es la nasofaringe y en la vagina. ¿Qué dice acá? Gran causa y otra forma de enfermedades como la meningococemia, también le dije, ¿no? Que esa es una enfermedad mortal. Alrededor del 10% de los adultos somos portadores del meningococo en la nasofaringe, patógeno exclusivamente del hombre, causante de la meningitis bacteriana en niños, adultos, jóvenes, ¿sí? Y provoca el deterioro de desarrollo y muerte en un 10% de los casos. Produce meningitis bacteriana epidémica, sobre todo esto es en África y Asia, ¿ya? La epidémica. Es la bacteria que produce este tipo de enfermedad, la meningitis bacteriana epidémica, y que es más, se ve más en África y en Asia, ¿no? Se transmite por contacto directo, como le dije, a través de la saliva y de las secreciones nasales, ¿ya? A través de eso. Son aerobias, oxidasas también, la misma característica, forman parte de la flora habitual de las vías respiratorias altas, se cultivan en medio enriquecido con medio talla de Martin, agar chocolate y agar sangre. Y se toman muestras de dónde? Se toma muestra de líquido cefalorraquídeo. Se hace una
punción lumbar. ¿Ya? Están divididos en 13 grupos, serogrupos. Y todo está en la característica de su cápsula, Acá está Visiu, ¿ve? Acá está Visiu, que en 1805 describió la meningitis epidémica que causó en Ginebra, Suiza. ¿Ve? Él lo describió, pero el que lo observó y lo aisló fue Anton Weisselbaum, con paciente meningitis, y lo llamó todavía Diplococo intracellular meningitis. Miren este caso de una sepsis meningocócica, ¿ya? De la niñita, miren, este fue la enfermedad ya, eh, una de las enfermedades que produce esta bacteria, la muerte de esos tejidos, miren, pero lo bueno que sobrevivió la niña, pero después de, como que ven, las amputaciones, ¿no? Bueno. Es una enfermedad mortal, la que dice acá, antes, los casos. Miren que antes de que se introdujera el suero de caballo, y que fue hecho por Hofmann en Alemania y Fresno en Estados Unidos, hubieron pues, una vez que había epidemias, se murió un montón de pacientes, un montón ¿no? Un montón de gente se moría, 70%. Dicen que en África había uno por cada 1000 se salvaba, uno por cada 100 se salvaba, todo el resto se moría, ¿ya? Pero esto fue un avance tremendo, el suero de caballo, liofilizado, ¿ah? Que redujo pues de 100% a un 30%. ¿Qué más habla acá? A ver. Ya esto es lo que desprende uno por cada 100.000 habitantes, no, en el cinturón africano de lactantes, ¿no? Dice, bueno, claro, mayormente se produce esta enfermedad entre los lactantes, ¿no? Porque debido a su inmunidad, pues que ellos todavía están en desarrollo y maduro, ¿no? Y pues lo que se, son más afectados son los más afectados de los niños, ¿ya? Los niños son más afectados. Hay 13 serogrupos. Dentro de ellos, el A, B, C, Y, W135 son los causantes en un 90% de las infecciones en el mundo. Tenemos que el serogrupo A, B y C generalmente es el que ha causado casos en todo el mundo. El AC con predominio en África y en Asia. El serogrupo B y el C es en Europa y en América. Y el Y dice que apareció entre el 96 y 98 en Estados Unidos, Israel y Suecia. Y el W135 se registró sí, casos en Estados Unidos entre el 78 y el 80. O sea que esos son 5 serogrupos que son los más importantes que han causado epidemias y casos, ¿no? Patogenia. Acá ya le hablé también de la patogenia más o menos, ¿no? Lo que va a causar pues es una secuelas fisiopatológicas de meningitis. Una vez que hay microorganismos en el hígado cefalorraquídeo, entonces esto va a ser causa de secuelas fisiopatológicas. Y estas secuelas fisiopatológicas van a ser causa del síndrome meningitis, ¿no? Que va a dar lugar a una llamada cascada inflamatoria, una cascada inflamatoria. Dentro de esta cascada inflamatoria, los procesos son que hay un aumento de la
permeabilidad de la barrera hematoencefálica. Hay un edema cerebral. Hay alteración del líquido cefalorraquídeo con una hidrocefalia o higroma sectal o subdural. Hay compromiso cerebrovascular debido a una microtrombosis o vasculitis. Hay predominio de lo llamado mortalidad, morbilidad neurológica, secuelas finales. Hay también una alteración de la presión, o hay un aumento de la presión intracraneal y hay una alteración de la circulación cerebral. Y todo eso constituye el llamado, lo que le dije, del llamado cascada inflamatoria. ¿Ya? Ahí está abajo, esto dice cascada inflamatoria, ¿ves? Todo eso es. ¿Ya? Esto también le hablé cómo se llega a la circulación, llega a la meninge, ¿no? Y la forma como se puede transmitir también a través de la gotita de flujo. El exudado purulento al espacio subaracnoideo, la pía madre protege al sistema nervioso central de la formación de acceso, etc. Y el estudio microbiológico que es importante, ese es lo que nos va, no nos vayamos mucho a la patología, porque ustedes van a llevar también patologías más adelante, ¿no? O en este ciclo, creo. O sea, lo que nos interesa son microbiología, ¿ya? Y el estudio microbiológico, acá lo he escrito para que no se olvide, es de que hay dos técnicas, una técnica que es presuntiva y la otra que es confirmatoria. La técnica presuntiva son rápidas, sensibles, consiste en la detección de antígenos de bacterias que suelen causar infecciones fulminantes. Incluye la aglutinación de látex, la inmunocromatografía y el ELISA. Y la confirmatoria, hay dos pasos. Uno que viene a ser el diagnóstico molecular, ¿no? El diagnóstico molecular y el cultivo microbiológico. ¿Y en qué consiste el diagnóstico molecular? El diagnóstico molecular incluye a la reacción en cadena de la polimerasa que viene a ser el famosísimo PCR. Es una técnica muy sencilla, específica, sensible y rápida y se utiliza para la detección de genes específicos de Neisseria meningitidis, no solamente la Neisseria meningitidis, sino otras bacterias, como por ejemplo la Haemophilus influenzae, el Streptococcus pneumoniae, la Klebsiella y etcétera, ¿ya? Y el cultivo microbiológico permite detectar microorganismos que no han desarrollado el diagnóstico molecular y examinar cepas aisladas y a estas cepas, a estos microbios que lo hemos detectado, aislarlos con fines epidemiológicos, o fines de estudio, ¿no? ¿Y cuáles son los factores de riesgo? Tenemos una que habíamos dicho que es el hacinamiento, no todo lo que es hacinamiento, donde hay mucha cantidad de gente, de los estadios, y inclusive a veces está cerrado también, donde hacen fiestas, o sea, esos grupos que vienen y aglomeran cantidad de gente. Después tenemos el humo, ya sea en tabaco Esas son o full como en dice acá, Mindra. en leña, ¿ya? Y las Sí. infecciones virales, ¿ah? Con deficiencia en los factores de complemento C2, C5, C9 y otras alteraciones del sistema inmunitario. Todos esos son factores de riesgo. Y en cuanto a los síntomas, ¿cuáles son los síntomas que pueden tener, que observamos en una, no sé si ustedes habrán visto algún paciente que tenga meningitis?
El- es característico que tenga una rigidez de nuca. Y lo principal, la fiebre bien elevada, una fiebre bien elevada, ¿ya? Fotosensibilidad, confusión, cefalea, vómito. Inclusive viendo esta clínica nomás es lo que se tiene que llevar al paciente inmediatamente a un centro hospitalario, inmediatamente. Porque esta enfermedad, a pesar de que uno lo detecta temprano y le da la medicación, el 5 al 10% de los pacientes mueren. Y si no, quedan secuelas en la discapacidad, en el aprendizaje, en el desarrollo, en un 10 al 20% de los sobrevivientes. ¿Ya? O sea, ustedes apenas ven este caso de si no tienen o si no poner su antibiótico, pues, pero de llevarlo inmediatamente, inmediatamente. ¿Ya? Juegan con la vida del paciente. La septicemia meningocócica, que es una de las seis y más, es menos frecuente, pero es la más mortal, la septicemia meningocócica. Se caracteriza por una erupción cutánea hemorrágica y colapso circulatorio rápido. El diagnóstico, bueno, toda a base se podría hacer, ya, el diagnóstico es una punción lumbar, pues. Y si es positivo la sangre y el líquido cefalorraquídeo, que ya, si es positivo el líquido cefalorraquídeo, lo vamos a ver purulento ya, una vez que hemos hecho la punción lumbar. Y lo podemos llevar a un medio de cultivo. Estando en el medio de cultivo, tomamos una muestrita y lo podemos observar al microscopio. ¿Listo? Y observamos la bacteria. ¿Ya? Y también podemos hacer las pruebas de aglutinación del lácteo, reacción en cadena de la polimerasa, etcétera. Y es importante la identificación del serogrupo y el antibiótico. ¿Para qué? Para tomar la medida de control. El tratamiento pueden ser, como dice acá, ¿no? Deben ser hospitalizados de inmediato para recibir tratamiento con antibióticos. Lo principalmente, antes se daba penicilina, pero como hay resistencia ahora, entonces se puede utilizar la eritromicina, el cloranfenicol y la cefalosporina de tercera generación, como es la cefotaxima y la ceftriaxona. Y la prevención, no estar en contacto con personas que sospechamos que tienen la bacteria. Y sobre todo no estar en aglomeración de personas, ¿no? Ahora se viene el cambio de clima y ya hay personas, hasta yo mismo, por ejemplo, estoy con una gripe, felizmente que me dijeron que era virtual, porque ya hace varios días estoy con una gripe, ¿no? No sé dónde me habré contagiado. O será por el cambio de clima. Con tanto calor uno se baña cada rato, pues, ¿no? Entonces tienen que tener bastante cuidado, ¿ya, jóvenes? Seguimos acá, la vacunación. Vacunas elaboradas con polisacáridos, bueno, ahí hemos visto que son de bastante tiempo, ¿no? Hace más de 50 años que han aparecido esto. Tenemos las bivalentes, las trivalentes y las tetravalentes. La primera vacuna contra el grupo B, que es la NMB, integrada por 4 componentes proteínas, salió a la luz en el 2014. La vacuna conjugada contra el grupo C están disponibles desde 1994 y se utilizan ampliamente. En el 2005 se autorizó en Estados Unidos, Canadá y Europa una vacuna conjugada tetravalente, ¿ya? Para niños y adultos. Entonces acá también hay una diferencia que en la Neisseria meningitis hay vacunas, en cambio en la gonorrea no hay vacuna. ¿Viste qué cosa es? Ya llevaron anatomía. ¿Qué cosa qué apunta el puntero? A ver, ¿qué me dice? ¿Qué apunta el puntero? ¿Qué está apuntando el puntero? A ver, dígame. La meninges, ¿ya? Listo. Esto, septicemia. Una septicemia que puede estar, pueden haber Neisseria meningitis, con o sin meningitis.
también puede causar una septicemia. Una septicemia, una bacteremia, una neumonía. También puede causar neumonía. Mm. Una artritis. Puede causar artritis. Ya ustedes saben los síntomas de la artritis, ¿no? Dolor, calor, quemazón, ardor, hinchazón. Acá una uretritis, síndrome uretral, una sepsis. Acá están lo que hemos hablado de las vacunas, ¿no? Acá lo tenía. Los serogrupos, los 13 serogrupos. Ya hemos dicho que los A, B, C, I, W y faltaba la Y, son responsables del 90% de las enfermedades meningocócicas a nivel global. Las vacunas y el tratamiento a base de la ciprofloxacina, ofloxacina, cetrizona, rifampicina. ¿Ya? Creo que terminamos. Ya. Pero vamos a hablar un poquitito, denme unos cuantos minutitos nomás, 2, 3 minutitos, que voy a hablar algo que es importante, que es la meningitis pediátrica, ¿no? Que esto es importante, al menos para que tengan conocimiento. La primera causa de meningitis pediátrica es viral, ¿no? Esto ya ustedes saben que es viral. Y entonces podemos decir que lo primero es la clínica para observar a los niños, en donde por el síndrome infeccioso, ¿sí? ¿Cuál es el síntoma principal de un síndrome infeccioso? A ver, por una bacteria, por ejemplo. ¿Cuál es el signo principal? ¿Qué es lo que podemos decir que está infectado? ¿Ah? La fiebre, ¿Cuál? La fiebre. la fiebre, doctor. La fiebre, la fiebre. La fiebre, ¿ya? Disculpe. La fiebre, perfecto. La fiebre, así me van ayudando. Entonces, si es un síndrome infeccioso, va a presentar fiebre. Pero si es un síndrome meningio, va a presentar los clásicos. Hay dos signos clásicos, que es el Kernen y el Brunskiski. Imagínense un niñito, está echado y se le dice, sube los pies y ponlo en 90 grados. Y la enfermera lo extiende, el paciente va a sentir dolor. Este se llama el signo de Kerner, ¿ya? Y en otra posición, el niño está echadito y como ustedes saben que uno de los síntomas que padecen estos niños cuando están con la meningitis es la rigidez de la nuca. Entonces está echadito y se le dobla la cabecita para adelante, es un esfuerzo, y el esfuerzo hace que él contraiga sus pies para adelante. Ese se llama el signo de Brudzinski, ¿ya? El signo de Brudzinski. En el caso de Brudzinski le hemos dicho que es cuando se le dobla su cabecita, y entonces contrae las piernas. Después tenemos otros signos que lo acompañan a esto, que son los síntomas encefálicos, como la alteración de la conciencia o las convulsiones, y los síntomas relacionados al aumento de la presión endocraniana, donde está la cefalea, la fotofobia, vómitos en proyectil. En cuanto a la etiología, vemos que pueden ser por bacterias, por tuberculosis o por virus, pero eso es lo más importante, ¿no? Pero también, y ya un poquito que no podemos, para tener conocimiento, también puede ser por hongos. Uno es el Streptococcus neoforman, o por parásitos también, puede ser por las amebas
o las tenias, ¿ya? Para su conocimiento. Por lo más importante, bacterias, tuberculosis o viral. Si es por bacterias, también lo dividimos en dos grupitos. Uno, si es antes de los 3 meses de nacido, no, después, antes de los 3 meses, sí puede, neonato de 3 meses, antes de los 3 meses, entonces puede ser por Streptococcus agalactiae o la Escherichia coli. Si son mayores de 3 meses, entonces puede ser causado por Streptococcus pneumoniae y por la Neisseria meningitidis, ¿ya? Eh, el diagnóstico es, ya, estamos hablando, y si es por virus, tenemos a los enterococos, enterovirus, perdón, a los enterovirus, tenemos dentro de estos al herpes simple, al herpes zóster, a la varicela, al virus de la poliomielitis, todo eso pueden causar meningitis al niño. Ya, pues lo que es meningitis pediátrica, estoy hablando. El diagnóstico es por punción lumbar, en donde si hay leucocitos, es bacteriano. Si hay glucosa, es viral. Y si es proteína, estamos hablando de tuberculosis, ¿ya? Pero si hay un aumento del PIC, que viene a ser la presión intracraneana, o hay una infección local o herniación, no se puede hacer la punción, no se hace la punción. ¿Y por qué es importante lo que tenemos que hacer acá, el cultivo? Es importante porque tenemos que detectar al microbio que está causando la enfermedad. ¿Perfecto? Creo que eso es lo que quería darle como finalidad, porque no lo he incluido acá en la clase. Eh, ya terminamos y le voy a mandar el PPT que he dado de clases y además le voy a mandar un link donde están señalando un síntoma y me van a responder ustedes, me van a responder la enfermedad, no, a qué signo es y a qué enfermedad pertenece, ¿ya? Dentro de la clase que hemos hecho. ¿Está bien? Me lo pasan al team me lo escriben. ¿Está bien? Ok, doctor. Delegado, Sí, doctor. ya está, listo. Me lo escriben, pero hasta mañana, hasta las 12, ¿ah? ¿Ya? De Yo acuerdo, ahorita doctor. ahorita le voy a mandar y ya, me dan un par de horas para que yo los mando y ustedes me responden ahí en el team, con su nombre. De lo que usted me ha mandado el link, ya yo le saco los nombres de ustedes y cada uno de ustedes me responde. Esta es la enfermedad y este es el signo. Esta es la enfermedad, este es el signo. Perfecto, doctores. Les agradezco bastante. ¿Alguna preguntita, alguna esto? Creo que me he pasado de hora y me van a disculpar nomás, ¿ya? Pero es interesante esta clase. ¿Alguna cosita? Y si no, les agradezco bastante. No hay nada, ¿no, doctores?